Ella pensó que él era simplemente otro mendigo, solo otra cara sucia perdida entre las aceras, alguien a quien nunca se detendría a mirar dos veces. Pero minutos después, este hombre invisible hizo algo que nadie, ni ella ni nadie en ese restaurante de lujo, podría imaginar jamás. Y lo que pasó después hizo que incluso aquellos que se reían de él sintieran un escalofrío helado recorriendo sus espinas. El aroma de platos sofisticados llenó el aire. Las copas de cristal brillaban bajo la luz dorada del restaurante, y cada detalle de ese ambiente resumaba exclusividad. Entre conversaciones apagadas sobre viajes internacionales y ofertas millonarias, una cifra estaba completamente fuera de lugar. Afuera, de pie en la acera, un hombre delgado, con la ropa rota y las manos sucias, miraba a través del cristal como si observara un mundo inalcanzable. El hambre en sus ojos cansados era solo una de las marcas que la vida le había dejado. Con pasos vacilantes entró. Cada uno de sus movimientos parecía fuera de lugar en ese espacio. Cada mirada que pasó a través de él fue una frase silenciosa. Las conversaciones cesaron, los cubiertos descansaron y, durante unos segundos, todo el restaurante quedó suspendido en el aire, hasta que su voz cortante como una espada llenó el silencio. ¿Alguien puede sacar este trapo de aquí? Este es un verdadero restaurante, no un refugio callejero. Las risas discretas a su alrededor llegaron como puñales. El mendigo, con los dedos sucios agarrando un pequeño trozo de cartón en el que había escrito: «Por favor, ayúdame con un plato de comida», intentó explicarse, pero se le quebró la voz. Su mirada, que ya cargaba con el peso de tantos rechazos, solo pedía dignidad. Pero en aquel lugar la dignidad era un privilegio de unos pocos. Dio un paso atrás, casi tropezando con él mismo, cuando las miradas penetrantes lo alejaron. La puerta de cristal estaba a punto de cerrarse cuando un grito rasgó el aire. Afuera, justo frente al restaurante, un hombre, con traje impecable, reloj reluciente y cabello perfectamente alisado, cayó de rodillas agarrándose el pecho. La risa cesó. Las mesas temblaron. El millonario se levantó, pero quedó paralizado por la escena, y mientras todos dudaban, congelados entre el lujo y el miedo, el único que se movía era aquel a quien minutos antes habían despreciado. El mendigo cruzó la puerta sin pensarlo dos veces. El hombre rico se desplomó lentamente, con el cuerpo doblándose y la respiración entrecortada. Clientes, camareros y hasta la propia millonaria formaban un círculo lejano, mirando sin saber qué hacer. Y allí, en el centro de todo, el hombre invisible se arrodilló junto a la víctima. Las manos sucias, ahora firmes, tocaron el pecho del millonario. La presión exacta, el ritmo perfecto, una técnica que solo alguien con muchos conocimientos sería capaz de ejecutar. Los segundos transcurrieron lentamente, y el sobresalto empezó a convertirse en murmullos. ¿Sabe lo que está haciendo?, susurró alguien. ¿Cómo se enteró eso un mendigo?, cuestionó otra voz. Y cada pregunta sin respuesta era otro hilo invisible que ataba los ojos del público a esa escena. El millonario que minutos antes se había reído de él, ahora lo miraba con los ojos muy abiertos. Había algo en esa forma de jugar, esa confianza en sus movimientos, que no le sentaba bien a alguien de la calle. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué estaba haciendo? ¿Y por qué parecía saber exactamente cómo salvar una vida? El misterio comenzó a formarse, y con cada compresión del pecho del millonario, el pasado del mendigo susurraba detrás de sus ojos cansados. Cada movimiento de sus manos era una pieza de un rompecabezas que nadie sabía que existía. Y mientras el hombre rico se quedaba sin aliento, la verdad sobre quién era este mendigo comenzó a revelarse. Pero lo que nadie imaginaba es que esta humillación pública era solo el primer capítulo de una historia que lo cambiaría todo. Sé que te gustan las historias reales y emotivas, aquellas que nos conmueven de maneras que ni siquiera esperamos. Y esta, os puedo asegurar, es una de esas historias. Adentro, entre vasos relucientes y platos caros, nadie imaginaba que afuera había un hombre invisible, alguien que el mundo ignoraba, pero que estaba a punto de hacer algo que nadie olvidaría jamás. Y te quiero aquí con nosotros, porque eso es lo que hacemos en este canal, darle voz a quienes nadie puede ver, contar historias que pocos tienen el coraje de mostrar. Así que suscríbete a este canal ahora, porque cada semana hay una historia real como esta,
y te prometo que te sorprenderá lo que está por venir. Durante unos segundos todo quedó suspendido. El aire del restaurante, antes lleno de aromas sofisticados y risas arrogantes, ahora estaba pesado y atrapado entre el miedo y la vacilación. El hombre del traje, encorvado, luchaba por respirar sobre el frío pavimento, pero nadie sabía qué hacer. Ni los camareros con guantes impecables, ni los clientes bien vestidos, ni siquiera el millonario, que hasta entonces parecía controlar todo a su alrededor. Y entonces, apareció. El mismo hombre humillado, expulsado minutos antes, cruzó la puerta de cristal sin dudarlo, pies descalzos contra el mármol, hombros arqueados por el peso invisible del rechazo, pero la mirada, esa mirada había cambiado. Ya no era la mirada de alguien que preguntaba, era la mirada de alguien que sabe, de alguien que ha visto lo peor de la vida y ha aprendido a reconocer los segundos que separan a alguien de la muerte. Se arrodilló junto al hombre caído, sin preguntar nada, sin esperar permiso. Sus manos sucias, esas mismas manos que sostenían un trozo de cartón pidiendo comida, tocaron ahora el pecho del millonario con precisión quirúrgica. Sus dedos encontraron el punto exacto, la presión adecuada y de repente, la fragilidad de su apariencia contrastaba brutalmente con la firmeza de sus movimientos. La banda sonora imaginaria que acompañaba el lujo del restaurante es reemplazada por ritmos secos y rítmicos. Cada compresión del pecho resuena como un reloj de cuenta regresiva. La cámara imaginaria se acerca, manos sucias. Las joyas en el cuello del millonario se balanceaban al ritmo de la compresión. Nadie respira. Y la pregunta explota en el aire. ¿Cómo sabe lo que está haciendo? La respuesta no llega, al menos no ahora, porque el objetivo no es explicar, es dejar que esta duda carcoma al espectador. Pero lo que nadie sabía es que este mendigo tenía un pasado que podría cambiar esta historia. Cada segundo de silencio se llena del sonido de la compresión, de las respiraciones entrecortadas, de los murmullos de sorpresa que atraviesan el círculo de personas. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo podría alguien que hace minutos mendigaba comida tener ahora en sus manos la vida de un millonario? De repente, la respiración del hombre en el suelo se detiene nuevamente. Tensión máxima. El mendigo ajusta las manos. El sudor gotea. El millonario da un paso adelante y se detiene. Nadie sabe cómo ayudar. Solo él, el hombre que nadie vio. Y lo que hizo después de ese momento es algo que nadie esperaba. La compresión continúa. El público dentro y fuera de la pantalla apenas puede parpadear. Y aún sin explicación, algo empieza a emerger. Ese hombre invisible no era solo un mendigo. Era una historia andante, una cicatriz viva, un pedazo perdido de algo mucho más grande. Y lo que estaba a punto de revelar haría que todo lo que has visto hasta ahora pareciera pequeño. Y mientras tanto, la millonaria, inmóvil, empezó a darse cuenta de que el hombre al que humilló minutos antes podría ser la única persona capaz de salvar al hombre que más ama. Las compresiones continuaron, rítmicamente, cada movimiento resonando entre las miradas incrédulas de quienes miraban. Cada presión sobre el pecho del rico era un duro golpe al silencio del restaurante, transformando aquel costoso suelo de mármol en un escenario improvisado para la lucha por la vida. Pero mientras sus dedos sucios y callosos se movían con precisión quirúrgica, la mente del mendigo ya no estaba allí. Cada golpe contra el pecho del hombre rico era una llave que abría puertas que había intentado mantener cerradas durante años. Y mientras su cuerpo actuaba en el presente, su mente regresaba a un tiempo enterrado, un tiempo en el que todavía tenía un nombre, un respeto y una vida que muchos envidiaban. El ajetreo de la acera y el tintineo de los cubiertos se disuelven. El sonido lejano de un pitido continuo llena el aire, eco de pasos firmes sobre el suelo pulido de un hospital. Las luces fluorescentes brillan sobre las cabezas inclinadas. Los gráficos se completan apresuradamente y las puertas de emergencia se abren de golpe. Es en este corredor, entre la urgencia y la precisión, donde aparece, no como un mendigo, pero como médico. Dr. Enrique Vasconcelos, nombre bordado en la bata blanca que alguna vez fue su escudo y su orgullo. Hace años, antes de que las calles, antes de que el hambre y el frío te quemaran la piel, esas manos, ahora sucias y temblorosas por el cansancio, eran instrumentos de milagros. Fueron manos que devolvieron el color a los rostros pálidos y trajeron esperanza a las familias devastadas.
Hubo un tiempo en el que no solo sabía cómo salvar vidas, sino que era conocido por ello. Las madres decían su nombre en oraciones. Los padres le estrecharon la mano como si fuera un santo de carne y hueso. Lo tenía todo: respeto, prestigio, confianza absoluta en cada decisión. Y sobre todo, una certeza: nunca falles. Pero entonces algo cambió, porque lo que pasó para transformar a aquel brillante médico en el hombre invisible que hoy se arrastraba sobre un plato de comida, es algo que pocos tendrían la fuerza de soportar. La imagen del hospital se disuelve en una escena más íntima. El mismo hombre, sin abrigo, solo con una camiseta arrugada, entra a la casa, exhausto, pero con una sonrisa discreta. En sus manos, una foto. En él, su esposa y su hijo pequeño, riendo juntos en una tarde soleada. Esas dos sonrisas eran su ancla, el motivo de cada noche de guardia, de cada cirugía de 12 horas, de cada decisión que ponía vidas al límite. Aunque estaba cansado, lo sabía. Al final de cada turno, esas sonrisas lo esperaban. Eran su mundo, pero lo que vino después lo destruyó todo. Y si crees que perderlo todo significa perder dinero, todavía no sabes lo que perdió este hombre. Sus manos aparecen nuevamente, presionando el pecho del rico. Ahora bien, no son solo las manos las que salvan vidas. Son manos que soportan el peso de cada vida que él no pudo salvar. Y el millonario, antes arrogante y lleno de certeza, observa no solo al mendigo, sino el dolor silencioso en sus ojos. Un dolor que no puede explicar. Porque ese dolor no es solo para el hombre del traje caro que tienes bajo tus manos. Es por todos aquellos que perdió, y por todo lo que perdió junto con ellos. Sus dedos tiemblan por un momento. No es falta de técnica, es memoria. Cada compresión trae una cara diferente. Cada descanso es un recuerdo. Cada segundo perdido es una cicatriz invisible. Y por primera vez, quienes miran se dan cuenta. Ese mendigo no es solo una cara perdida entre la multitud. No es solo una sombra invisible deambulando por las calles. Él es un hombre que ya ha tenido vidas, amores y esperanzas en sus manos, y que lo perdió todo sin olvidar jamás cómo salvar a alguien. El público siente esa conexión. No es solo un mendigo, es alguien a quien la vida aplastó, pero que nunca dejó de ser quien era. Alivio. Sabe exactamente qué hacer. Allí, de rodillas en la acera, todavía hay un médico dentro de él. Nueva tensión. Pero la pregunta que resuena dentro de la cabeza del millonario y de todos los presentes es la misma. ¿Qué fue tan devastador que le quitó no solo su abrigo, sino también sus ganas de vivir? Y lo que hizo después de perderlo todo es algo que ni siquiera el corazón más frío estaría dispuesto a descubrir. Sus manos continuaron presionando el pecho del hombre rico, pero, a diferencia de antes, ya no había vacilaciones ni dudas. Cada movimiento era preciso, casi mecánico, como si sus dedos hubieran sido programados por años de intensa práctica y vidas al límite. No era solo instinto de supervivencia, era memoria muscular, el tipo de precisión que no se puede aprender en la calle, ni en los restos de vida que ofrece la acera. Esta era la habilidad de alguien que, un día, fue entrenado para decidir quién regresaba a casa y quién se iba para siempre. La piel sucia y seca contrastaba con la delicadeza del tacto. Cada minuto de ajuste de las manecillas era el resultado de una mente que ya había operado bajo la máxima presión, en ambientes donde cometer errores no era una opción. Las palmas, endurecidas por el frío de las noches afuera, todavía sabían exactamente cómo reaccionar cuando un corazón comenzaba a fallar, y eso era imposible de ignorar. De repente, todo el sonido circundante desaparece. El zumbido de las mesas, el grito ahogado de la millonaria y hasta el leve zumbido del tráfico de la ciudad, todo desaparece. El mundo ahora es solo el aliento ahogado del hombre caído y el sonido seco de las compresiones en el pecho, rítmicas como la manecilla de un reloj de cuenta regresiva. Cada latido resonó como una frase. El aliento sin aliento de quienes miraban se mezclaba con el sonido de la carne presionando contra el hueso, e incluso el aire parecía demasiado pesado para circular. El único sonido que importaba era ese, y todo el mundo lo sabía. En cualquier momento podría ser el último golpe. El círculo de curiosos creció.
Los teléfonos inteligentes temblaban en las manos de quienes filmaban, pero nadie se atrevía a acercarse. Era como si una barrera invisible separara a todos, los curiosos, los ricos, los camareros, la propia millonaria, de ese hombre sucio arrodillado en el suelo, un mendigo. Pero al mismo tiempo, algo en él era diferente. Era como si el aire a su alrededor hubiera cambiado, como si el suelo supiera que debajo de esas ropas desgarradas se escondía una historia que nadie allí estaba preparado para escuchar. «¿Cómo sabe cómo hacer eso?», murmuró alguien, con voz temblorosa. «¿Quién es este hombre?», preguntó otra voz con un tono de miedo mezclado con fascinación. Y lo que nadie sabía es que la verdadera razón por la que salvó a este hombre te pondrá la piel de gallina. La cámara imaginaria, la que sigue la mirada del público, enfoca sus manos, manos marcadas por grietas, piel desgastada, cicatrices de quien ya ha cargado con mucho más que su propio cuerpo. Pero aún así, aquellas manos actuaron con una firmeza casi sobrenatural. No fue suerte, no fue improvisado. Era algo que solo aquellos que han estado en ese límite exacto entre la vida y la muerte son capaces de hacer. Y esta certeza no hizo más que aumentar la pregunta que nadie podía silenciar. ¿Quién es él? Por una fracción de segundo, las manecillas se detienen. No por error, sino por algo que su mirada acaba de encontrar. Inclina la cabeza para comprobar el rostro del hombre que intenta salvar y, en ese instante, algo se sacude por dentro, como si un relámpago atravesara su mente. Ve más que el rostro de un extraño. Él ve un recuerdo, algo que él sabía, algo que perdió. Su corazón se acelera por dentro, pero sus manos permanecen firmes como si fueran de otra persona. Traga fuerte, ignorando el temblor en su garganta y el nudo que se forma en su estómago. No hay tiempo para recuerdos, no hay lugar para preguntas. Allí no, ahora no, pero su mirada delata lo que nadie sabe. Reconoció a ese hombre, y eso lo cambia todo, porque lo que reconoció en ese hombre es algo que cambiará por completo el curso de esta historia. La millonaria, alguna vez tan segura de su lugar en el mundo, ahora parecía un fantasma de sí misma. Sus dedos, cubiertos de anillos de oro y piedras preciosas, temblaban sobre la mesa mientras intentaba controlar su desesperación. Cada segundo era una eternidad. Sabía que la vida del hombre que amaba dependía única y exclusivamente de las manos que ella misma había despreciado minutos antes. Al hombre rico se le corta la respiración. Por un momento, el cofre ya no se eleva. El mendigo hace una pausa, ajusta la cabeza, se masajea la base del cuello y respira con cuidado por la boca del hombre. Los hombros de todos los espectadores se encogen, atrapados en ese momento congelado, hasta que, como un milagro mecánico, el pecho se eleva. El ciclo comienza de nuevo. La vida y la muerte juegan al balancín bajo las manos de alguien que ni siquiera debería estar allí. Pero la pregunta que se cierne sobre la escena es como una espada invisible que corta el aire y la lógica. ¿Cómo supo eso? ¿Quién es este hombre de verdad? Y cuando se revele la verdad detrás de este mendigo, nadie allí podrá creerlo. Mientras el público intenta procesar lo que acaba de ver, lo imposible, lo impensable, lo inexplicable, el propio mendigo lucha con una avalancha de recuerdos que intentó enterrar hace mucho tiempo. Cada compresión del pecho del rico es un golpe contra el pasado. Cada respiración forzada es un intento de asfixiar los recuerdos que insisten en regresar. No solo está salvando una vida, está tratando de salvarse a sí mismo. Y lo que viene después de eso es algo que pondrá esta historia patas arriba. ¿Alguna vez te has cruzado con alguien invisible como él en las calles de tu ciudad? ¿Alguna vez has visto a alguien siendo humillado solo por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado? ¿Qué harías si descubrieras que la persona que desprecias es la persona que podría salvar tu vida o la de alguien a quien amas? Cada comentario es más que una opinión. Es una forma de dar voz a estas historias, demostrar que estos héroes invisibles no pueden olvidarse. Escribe a continuación lo que sientes acerca de este giro de los acontecimientos, porque cada una de tus palabras ayuda a mantener vivas las historias de aquellos que el mundo insiste en borrar. En ese preciso momento, mientras el pecho del rico sube y baja, bajo las manos de quien, minutos atrás, fue tratado como si nada, hay una poderosa verdad que flota en el aire, una verdad que a nadie le gusta admitir, pero que,
Tarde o temprano, la vida siempre revela. Los héroes invisibles existen. No usan capa, no reciben aplausos ni tienen sus nombres grabados en placas de honor. No aparecen en programas de televisión, ni se viralizan a través de buenas acciones registradas por casualidad. De hecho, la mayoría te pasan todos los días, en la esquina, en el semáforo, en la parada de autobús, y nunca te das cuenta, porque el mundo ha aprendido a mirar de frente cuando se encuentra con estos rostros llenos de cicatrices, estas ropas sucias, estas miradas que llevan cicatrices invisibles. Pero el destino tiene una forma brutal y brillante de cambiar el rumbo. No elige a los más ricos, no elijas a las más bonitas, no elige quién vive en casas lujosas o quién viaja en vehículos blindados. Cuando llega la verdadera prueba, cuando una vida depende de una sola decisión, de un solo par de manos, la persona que se levanta no siempre es quien esperabas. Y es en estos momentos, en estos segundos en los que el tiempo parece detenerse, y todos miran desesperadamente hacia un lado, esperando un héroe, cuando finalmente aparecen estos héroes invisibles. Y por eso quiero saber, ¿crees en estos héroes invisibles? ¿Crees que hay personas anónimas, ignoradas y olvidadas que llevan dentro de sí la capacidad de salvar una vida, o quizás de cambiar una historia entera? Si crees esto, si sabes que no a todos los héroes se les cuenta una historia, comenta ahora a continuación. Di al héroe invisible. Este comentario es mucho más que palabras en una pantalla. Él es un símbolo, un recordatorio de que estas personas existen, que cada vez que comentas, esta historia viaja más lejos, y cuanto más avanza, más difícil le resulta al mundo seguir fingiendo que no existen. No estás simplemente comentando, estás tomando la mano de todos los héroes invisibles que alguna vez han sido ignorados. Es gritarle a un mundo sordo que estas historias importan, y que mientras haya alguien dispuesto a verlos, ninguno de ellos estará realmente solo. Y si cree que ha visto suficiente, prepárese, porque lo que este vagabundo está a punto de revelar sobre su propio pasado, y sobre el vínculo aterrador entre él y el hombre que intenta salvar, es mucho más profundo, mucho más oscuro, y mucho más impresionante de lo que cualquiera en ese restaurante podría imaginar. Por un momento que parece infinito, todo el restaurante deja de existir. Ya no se colocan cubiertos, ni se levantan vasos para brindar vacíos. El tintineo de las copas de cristal, que antes resonaba como una sinfonía de riqueza y superioridad, ahora fue tragado por un silencio denso, casi palpable. El mundo de aquel restaurante, tan obsesionado por las apariencias, ahora solo tenía ojos para un hombre de rodillas, con las manos sucias y la respiración entrecortada por el esfuerzo de mantener pulsada otra vida. El único sonido que quedaba era el ritmo seco e implacable de las compresiones torácicas. 1, 2, 3. Cada latido contra el pecho del millonario era más que un gesto técnico. Era una prueba de resistencia. Era la vida, a través de las manos de un hombre invisible, demostrando que todavía tiene fuerzas para luchar. Y en medio de ese tenso silencio, algo más grande resonó, algo que nadie escuchó, pero todos de alguna manera sintieron, la presencia invisible de todos los héroes que el mundo decidió no ver, porque lo que sucedía allí, en aquella acera fría y lujosa, iba mucho más allá de una simple ayuda. Aquel mendigo, humillado minutos antes, no solo intentaba salvar una vida, estaba tratando de demostrarse, a sí mismo, a esa mujer arrogante, a todas las personas detrás de las cámaras de sus teléfonos celulares, que los héroes invisibles existen, siempre han existido, pero estos héroes no usan capas, no aparecen en las noticias destacadas, no aparecen en las portadas de revistas ni acumulan seguidores en las redes sociales, pasan desapercibidos, disueltos en las sombras de la rutina, camuflados en la indiferencia de quienes pasan apresuradamente, pero en el momento adecuado, en ese momento en el que nadie espera nada más, aparecen. Y cuando aparecen, no es con aplausos ni focos, es con manos temblorosas, cuerpos cansados, pero corazones que aún saben que cada segundo importa. Estos héroes están en las esquinas donde nadie para, en los semáforos donde las ventanas se cierran antes de que puedan pedir algo, en los bancos de los parques, donde su presencia se considera una molestia. Son los ojos que todos evitan cruzar,
los rostros que nadie quiere recordar, hasta que la vida, con toda su brutal ironía, decide ponerlo todo patas arriba, y de repente, el único capaz de salvar es precisamente aquel al que nadie ha mirado nunca realmente. La verdad que a pocos les gusta admitir es que lo único que separa a alguien cómodo, bien vestido y seguro de alguien invisible, sucio y olvidado, es un giro inesperado en el camino, un tropiezo, una pérdida, una tragedia que nunca llama a la puerta antes de entrar. Y es por eso que ahora quiero invitarlos, no solo a ver esta historia, sino a ser parte de ella. Si crees que estos héroes invisibles existen, si sabes en el fondo de tu pecho que hay personas esparcidas por las calles, en las aceras y en las historias que nadie cuenta, capaces de hacer lo impensable, incluso después de perderlo todo. Así que comenta ahora, vi al héroe invisible. Pero no comentes por comentar, comenta porque cada vez que alguien escribe esto aquí, esta historia viaja más lejos. Cada comentario es una chispa que enciende una memoria colectiva, un recordatorio de que estas vidas existen y son importantes. Cada palabra que dejas aquí es una forma de gritarle al mundo que estos héroes no desaparecerán en las sombras del olvido. No solo estás mirando, estás ayudando a contar esta historia a quienes aún no la han visto. Estás diciendo que aquí, en este canal, nadie es invisible. Así que ahora te toca a ti. Baja en los comentarios y escribe, vi al héroe invisible. Y cada vez que haces esto, eres parte de esta corriente que no solo reconoce a estos héroes, sino que los hace eternos. Y si crees que lo has visto todo, si crees que el shock de ver a este mendigo humillado salvar la vida de un millonario fue suficiente, segura firme, porque lo que este hombre, este héroe invisible, está a punto de revelar sobre su propio pasado, y sobre el vínculo aterrador e imposible entre él y el hombre que acaba de salvar, cambiará por completo la forma en que ves esta historia. El mayor giro aún está por llegar, y cuando llegue, sentirás el verdadero significado del destino. El mundo, que parecía atrapado entre el ritmo desesperado de las compresiones torácicas y los susurros del público curioso, ahora se encoge. Toda la escena, el lujo del restaurante, la multitud congelada, el pavimento frío, desaparece por un breve momento. Todo lo que queda es su cara. El millonario, la mujer que hace apenas unos minutos se propuso mostrar su desprecio, su repulsión por ese hombre sucio e invisible. La misma mujer que hacía reír a los invitados señalando al mendigo como si fuera un insecto. Ahora su rostro es un libro abierto, con páginas que no sabe cómo pasar. Primero, es solo confusión. La escena es imposible de procesar de inmediato. El hombre de rodillas, sucio, andrajoso, con las manos endurecidas por el tiempo y el abandono, sosteniendo, con la misma precisión de un cirujano, la frágil línea que separa la vida de la muerte. Pero luego la confusión da paso al reconocimiento. Su mirada viaja desde el pecho que sube y baja, desde las manos fuertes y firmes del mendigo, hasta el rostro del hombre caído. Por un segundo, ella no lo cree. El cerebro rechaza la información. Ella parpadea, como si sus ojos le estuvieran jugando una mala pasada. Pero no, es él, tu marido, el hombre con el que construyó una vida de lujo y poder, el hombre al que exhibía como un trofeo en eventos de la alta sociedad, el hombre que parecía intocable, inalcanzable, superior a todos, ahora es vulnerable, desarmado y entregado en manos de aquel a quien ella pisoteó sin pensarlo 2 veces. La descarga recorre su cuerpo como una descarga eléctrica. La boca se abre levemente pero no sale ninguna palabra. El aire, antes lleno de perfumes caros y del aroma de platos refinados, ahora parece asfixiarla. La mujer que controlaba ese ambiente con sus miradas despectivas y sus palabras mordaces, ahora ni siquiera controla su propio cuerpo. Lo que siente es algo que nunca antes había experimentado, una mezcla de culpa e impotencia, activador de justicia poética activado. La millonaria, que siempre creyó que su dinero y su estatus garantizaban su superioridad, ahora se enfrenta a una verdad imposible de digerir. La única persona capaz de salvar la vida del hombre que ama es el mismo hombre al que humilló. Asena se divide. De un lado, el mendigo, concentrado, haciendo cada compresión con la calma de quien ya ha afrontado lo peor. Al otro lado, la millonaria, con el rostro pálido,
los ojos muy abiertos y los dedos delgados y enjollados temblando sobre la mesa de mármol. Se agarra al borde de la mesa con tanta fuerza que los anillos se le clavan en la piel, pero no hay dónde aferrarse. No hay fortuna que pueda protegerla de lo que allí ocurre. No hay seguridad privada, asesores o abogados capaces de impedir que el destino te escupe esta verdad en la cara. Y el público, que hasta ahora ha presenciado cada segundo de esta humillación inversa, está a punto de descubrir que esta conexión entre la millonaria, su marido y el mendigo es aún más profunda, más oscura e imposible de creer, porque lo que reunió a estos tres en esa acera no fue casualidad, era una historia enterrada, un pasado que solo ahora ha decidido regresar para pasar factura, y cuando esa verdad salga a la luz, el público entenderá que el mayor castigo para esa mujer no es lo que el mundo piense de ella. Esto es lo que descubrirá sobre quién es realmente el hombre al que llamó basura. El alivio momentáneo. El marido aún respira. El mendigo todavía controla la situación. Pero surge la nueva tensión. ¿Qué conecta a estos tres? ¿Qué sabe el mendigo que nadie más sabe? ¿Y cómo su pasado entrelazó sus vidas mucho antes de esa fatídica tarde? Para quienes miran, este momento es una pequeña victoria. La justicia poética que la vida rara vez ofrece en tiempo real. Ver a esa mujer, símbolo de arrogancia y desprecio, ahora dependiente de la compasión de alguien a quien consideraba inferior, es una recompensa emocional irresistible. Pero esto es solo la punta del iceberg, porque lo que este mendigo sabe, y lo que revelará, transformará esta escena de venganza silenciosa en algo mucho más grande. La humillación que insistió en ofrecer gratis está empezando a pasar factura. ¿Y sabes qué? ¿Sabes que detrás de cada rostro invisible, detrás de cada mirada cansada que vemos en la calle, hay una historia que nadie cuenta? Estas historias reales y ocultas que el mundo pretende que no existen, necesitan ser contadas. Así que te quiero aquí con nosotros, porque cada semana os traigo historias como esta. Historias que demuestran que los verdaderos héroes rara vez aparecen en las portadas de las revistas. Historias que demuestran que el destino tiene una forma cruel y perfecta de cruzar el camino de quienes alguna vez fueron olvidados con quienes creían tener el control. Y no quiero que te pierdas ninguna de estas historias, porque cada uno de ellos puede cambiar la forma en que miras al próximo extraño que se cruza en tu camino. El sonido seco de las compresiones desaparece. La respiración entrecortada del hombre rico, el murmullo de la multitud, el grito contenido de la millonaria, todo estragado por una niebla sonora, como si el tiempo mismo se estuviera preparando para llevar al público a otro lugar, y luego retrocedemos en el tiempo, no para una acera fría, no para una mesa de restaurante, pero para una habitación iluminada por una luz suave, donde las paredes blancas están decoradas con fotografías familiares. Fotos de momentos sencillos, pero que contienen toda la felicidad que cualquiera podría desear. Una pareja y un niño, sonriendo, abrazándose frente a un lago, sosteniendo palomitas de maíz en un parque, riéndose de algunas tonterías cotidianas. Y en el centro de estas fotos está él, no como un mendigo, no como alguien invisible, pero como un hombre corriente, feliz dentro de su rutina imperfecta, padre, marido y médico admirado, Enrique Vasconcelos. Ese era el nombre que un día se respetaba en los pasillos de un gran hospital. Las mismas manos que hoy salvan una vida sobre el frío pavimento de una acera ya han sostenido a recién nacidos. Han sido estrujadas en agradecimiento por padres y madres que vieron a sus hijos salir de la UCI. No solo era bueno, fue brillante, cirujano de precisión legendario, conocido por abordar procedimientos de alto riesgo con una calma casi sobrehumana. Pero nadie es invencible. El brillo de los ojos de Enrique, que antes irradiaba confianza a cada paso por los pasillos del hospital, empezó a desaparecer. Todo empezó en una noche que parecía normal. Su celular vibró mientras aún vestía su bata de laboratorio, ajustando su placa en su bolsillo. Era su esposa. Su voz, temblorosa, intentaba contener el pánico. Enrique, es nuestro hijo. Él no respira bien. El suelo desapareció bajo sus pies. Corrió, dejó registros, compañeros, citas y recorrió la ciudad como luchando contra el tiempo. Cada semáforo parecía una eternidad, cada segundo una frase.
Llegó a casa y encontró al niño en sus brazos, con el cuerpo inerte y la respiración entrecortada. Lo recostó en el suelo de la habitación, como tantas veces había hecho con pacientes desconocidos. Pero esta no era una vida anónima, era su hijo. Sus manos, esas mismas manos entrenadas para salvar, temblaron. Intentó concentrarse. Compresiones, reanimación boca a boca. Todo lo que enseñó a los jóvenes residentes en los pasillos del hospital, ahora lo aplicó a su propia sangre. Pero el tiempo se le escapó entre los dedos. Y lo que pasó esa noche es lo que lo siguió a las calles. El niño no volvió. Y con él, Enrique lo perdió todo. La profesión se convirtió en una sentencia de culpa. Cada latido de un corazón en sus manos le recordó esa noche. Cada niño salvado fue un cruel recordatorio de la única vida que no pudo conservar. La culpa fluyó por los pasillos del hospital hasta mezclarse con las paredes de la propia casa. El matrimonio se desmoronó silenciosamente. La casa se convirtió en mausoleo y un día simplemente se fue sin rumbo, sin destino, sin el coraje de seguir siendo alguien. De repente, volvemos a la acera. Las manos sucias que presionan el pecho del millonario son las mismas manos que intentaron, desesperadas, devolverle la vida a su hijo. Cada latido que hace ahora, cada movimiento de sus dedos endurecidos por el frío y el hambre, es un recuerdo crudo de aquella noche. No solo intenta salvar a un extraño, está luchando contra el fantasma del hijo que perdió. Y por primera vez, el público no ve al mendigo como una víctima, no como personaje secundario de su propia historia, sino como alguien que lo perdió todo, incluido el derecho a perdonarse a sí mismo, un hombre que prefirió esconderse del mundo porque pensaba que ya no merecía existir en él. Pero allí, sobre ese frío suelo de mármol, bajo la mirada incrédula del millonario y los curiosos, tiene una oportunidad, no solo salvar una vida, pero tal vez para salvarte a ti mismo. Y si cree que esto es toda la verdad, prepárese, porque lo que conecta a este hombre, esta mujer y el hombre al que está salvando, es mucho más profundo que un encuentro casual. Lo que pasó en su pasado es una historia enterrada, llena de culpa, deudas y una revelación que pronto explotará. Y cuando esta verdad salga a la luz, comprenderás que a veces el destino no se cruza por casualidad. Ya sabes, detrás de cada historia como esta, hay algo mucho más grande que una simple coincidencia. Hay historias invisibles que se cruzan con las nuestras cada día. Quizás sea en la parada del autobús, en el semáforo, o incluso en esa calle por la que pasas corriendo sin mirar a un lado. Historias de personas que lo perdieron todo. No solo dinero, no solo bienes. Perdieron familia, sueños, su propia tierra. Pero aún así, por alguna razón que nadie puede explicar, estas personas todavía llevan dentro de sí la capacidad de ayudar a alguien. Incluso después de ser olvidados, empujados a las sombras, no perdieron su humanidad. No han perdido la compasión, porque algunas personas, incluso cuando el mundo les quita todo, todavía se aferran a lo más importante, la capacidad de acercarse, incluso cuando nadie más lo haría por ellos. Y ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has conocido a alguien así? ¿Alguien a quien la vida aplastó pero nunca dejó de ser un puente para los demás? ¿Alguien que, incluso invisible para la mayoría, llevaba dentro de su pecho una fuerza tan grande que era imposible no sentirla? Si alguna vez te has encontrado con alguien así, o si alguna vez has sentido que el mundo te dio la espalda, pero aún así encontraste la fuerza para ayudar a alguien, cuéntamelo aquí en los comentarios. Porque toda historia como esta debe ser recordada. Cada comentario es una forma de decir que estas personas existen, que importan, y que nadie, absolutamente nadie, merece el olvido. Y no importa si tu historia es pequeña o grande, si solo has visto a alguien ayudando con una botella de agua, o si ya has sido testigo de cómo alguien cambió toda su vida. Todo esto importa. Cada una de tus palabras aquí en los comentarios es como una pieza de un rompecabezas gigante, donde reunimos todas estas historias invisibles y las transformamos en algo imposible de ignorar. Así que comenta ahora. Dime, ¿alguna vez has conocido a alguien que lo perdió todo y aún así nunca dejó de ayudar? Leeré cada comentario, porque toda historia de héroe invisible merece ser contada. Y así es como construimos juntos un lugar donde nadie jamás volverá a ser invisible. Y quédense conmigo,
porque lo que queda por revelar sobre este mendigo, sobre el hombre que acaba de salvar, y sobre el millonario que ahora enfrenta la verdad cara a cara, es aún más profundo, más oscuro y más increíble de lo que cualquiera de los presentes podría imaginar. Las mayores verdades de esta historia aún están por llegar. El pecho del millonario se eleva, junta, sube de nuevo. El aliento que hace apenas unos minutos era solo un susurro fallido. Ahora vuelve a llenar sus pulmones de aire y, junto con él, llena de lágrimas los ojos del millonario, pero no de un alivio total. Es una mezcla, un alivio interrumpido por la vergüenza, la culpa y algo aún mayor que no puede nombrar. El hombre al que humillaba, ese ser que para ella ni siquiera merecía pisar el mismo espacio donde ella comía, era el único capaz de evitar lo peor. El público siente, junto con el millonario, las repercusiones de este giro de los acontecimientos. Es ese dulce sabor de la justicia poética, pero no dura mucho, porque algo está por suceder. Las sirenas de las ambulancias resuenan desde lejos. Las luces rojas y azules se reflejan en el cristal del restaurante, bailando sobre las copas de cristal y las paredes doradas. El mundo vuelve a moverse, como saliendo de un trance colectivo. Los camareros susurran, los clientes empiezan a respirar de nuevo, los teléfonos móviles siguen grabando, pero la atención de todos sigue centrada en él, el mendigo. Pero algo anda mal. Él no celebra, él no sonríe, no espera a que lleguen los paramédicos para explicar lo que hizo. Él simplemente se levanta. El sonido seco de sus rodillas crujiendo resuena más fuerte de lo que debería. Sus manos, todavía temblorosas, se limpian instintivamente en sus pantalones rotos, no para quitar la suciedad, sino como si intentaran borrar algo que se le ha pegado a la piel. Él mira a su alrededor, ve a los ojos muy abiertos, los susurros, las expresiones divididas entre la sorpresa y la fascinación, y luego da un paso atrás. La millonaria abre la boca para decir algo, una disculpa, un agradecimiento, ni siquiera ella lo sabe, pero antes de que alguna palabra pudiera escapar de sus labios temblorosos, el mendigo ya había dado otro paso atrás. Él no pertenece allí, incluso después de salvar una vida, o quizás precisamente por eso, siente el peso del lugar. Ese mundo dorado y lujoso todavía lo rechaza, aunque sea en silencio. Las miradas no son de agradecimiento, son de curiosidad y malestar. No es ningún héroe, él es un error, un invasor, una grieta visible en una burbuja perfecta, y hace lo que aprendió a hacer en todos estos años en la calle. Desaparece. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien que acaba de salvar una vida huye antes de ser reconocido? ¿Qué esconde? ¿De quién huye? ¿Y cuál es la verdad que lleva sobre sus hombros, que le impide incluso aceptar un simple gracias? Cruza la acera con pasos rápidos, casi sin mirar atrás. El cuerpo delgado, torcido por el peso de toda una vida, parece aún más pequeño frente a las luces de la ambulancia y la luminosidad del restaurante. Cada paso resuena como un puñetazo en el pecho del millonario y en el espectador. «¡Esperar!», alguien grita. Quizás el millonario, quizás un camarero, pero él no espera. Desaparece en la primera esquina. Y cuando la ambulancia finalmente se detiene, cuando los paramédicos corren hacia el hombre rico que aún está en el suelo, no queda nadie para explicar lo sucedido. Solo silencio y una pregunta gigante en el aire. ¿Quién es él realmente? El público, que por un momento sintió que la verdad estaba a su alcance, ahora se encuentra de nuevo en la oscuridad. El mendigo, que finalmente parecía dispuesto a ser reconocido como héroe, vuelve a convertirse en una sombra. Pero este no es un escape cualquiera. Este es un escape de alguien que tiene más que ocultar que su propio pasado, porque lo que nadie allí sabe, ni el millonario, ni los clientes curiosos, ni los paramédicos que registran la ayuda, es que ese hombre lleva dentro de sí una verdad que puede destruir mucho más que su propia historia. Una verdad que involucra a ese hombre rico y a esa mujer paralizada en la puerta del restaurante. Y si crees que lo más impactante ya pasó, se prepare, porque la razón por la que desapareció tan rápidamente es lo que los conecta a todos de una manera que nadie está dispuesto a aceptar. La ciudad sigue su curso. El restaurante vuelve a la normalidad. Las mismas copas de cristal se levantan al brindar, las mismas conversaciones sobre negocios, viajes y dinero resuenan en los lujosos salones. La vida de quienes cenan allí no ha cambiado en absoluto.
Pero para ella nada es igual. La millonaria ya no duerme como antes. Cuando cierra los ojos, ve al mendigo desaparecer en la oscuridad de esa noche. Ve su propio reflejo en el cristal del restaurante y nota algo que nunca antes había notado. Lo que realmente la asustó esa noche no fue él. Eso es lo que vio dentro de él. Algo que la hacía sentir pequeña, vacío, más pequeño de lo que jamás se había sentido en su vida. Ella no puede sacárselo de la cabeza. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué se escapó? ¿Y por qué, por primera vez en su vida, siente que necesita arreglar algo que el dinero no puede arreglar? Entonces, ella comienza a buscar. Deja su mundo de lujo y por primera vez, pisa calles en las que nunca antes había reparado. Sus costosos zapatos tocan el asfalto agrietado. Sus manos sostienen su propio abrigo contra el viento helado y siente algo que nunca antes había sentido, el malestar de la vulnerabilidad. Y cuando finalmente lo encuentra, la forma en que lo veas cambiará por completo el curso de esta historia. Está sentado en un banco del parque, encorvado, como si quisiera desaparecer. La ropa todavía estaba sucia, los ojos bajos, pero el rostro, diferente. No es solo un mendigo, él nunca lo fue, y siente un nudo en la garganta antes de poder decir algo, antes incluso de darse cuenta de que ella está ahí, frente a él, temblando, asustada, sintiendo algo que nunca antes había sentido, avergonzada de sí misma. Quiere hablar, pero le fallan las palabras, porque por primera vez el silencio dice más que cualquier discurso ensayado. Pero luego hace algo que nadie esperaba. Ella se arrodilla, allí, en el suelo sucio de la plaza, entre las hojas secas, frente al hombre al que humilló. Ella se arrodilla, y las lágrimas caen antes de que salgan las palabras. Me equivoqué. El mendigo mira hacia arriba. Hay una sorpresa en sus ojos. Él no esperaba esto. Me equivoqué contigo. Sobre todo, yo no sé qué decir. Solo, ella traga con fuerza. Su pecho sube y baja, tratando de contener algo que nunca antes había necesitado contener. La sensación de estar cara a cara con la verdad. Perdóneme. El público siente el impacto de este momento. Es justicia emocional que se cumple no con venganza, sino con humildad. La mujer que alguna vez pisoteó a quienes consideraba inferiores, ahora se arrodilla ante uno de ellos. El mendigo la mira. Por un momento, no sabe qué responder, porque nadie jamás le pidió perdón. Vivió durante años en las sombras, creyendo que a nadie le importaba, que nadie lo miraría dos veces, que el pasado se tragó tu nombre y tu historia. Y ahora, ante él, hay alguien que alguna vez representó todo lo que lo destruyó, pidiendo perdón. Él podría ignorarla, podía despreciarla, tal como ella lo despreciaba a él antes, pero él no hace eso. Él respira profundamente, se levanta, y con ojos cansados pero todavía humanos, se acerca a ella. «Quiero ayudarte», dice ella. Su voz aún temblaba pero con convicción. Él duda. ¿Ayuda? ¿Dinero? ¿Una casa? Nada de esto borraría lo sucedido. Nada de esto le devolvería lo que perdió. «No quiero que permanezcas invisible», continúa. «No puedo cambiar lo que te pasó, pero te puedo garantizar que tu historia no termina así, porque ayudar a alguien no es dar dinero. No se trata de ofrecer algo para tranquilizar la conciencia. La verdadera ayuda llega cuando alguien decide verte de verdad, y por primera vez en muchos años siente que lo están viendo. No como un mendigo, no como un pobre tipo, pero como un hombre, como un ser humano. Y eso vale más que cualquier fortuna. Pero ahora ¿qué? ¿Qué hará? ¿Aceptar ayuda? ¿Rechazar? ¿Puede confiar en ella? ¿Qué pasa si el pasado es más profundo de lo que ella cree? Si crees que esta historia ya lo ha revelado todo, se prepare, porque el destino tiene un último golpe que asestar. Y lo que esta mujer descubrirá sobre su pasado cambiará por completo la forma en que termina esta historia. Si llegaste hasta aquí, si te quedaras hasta este punto de la historia, sintiendo cada detalle, cada injusticia, cada humillación silenciosa, cada mirada desviada, cada burla, si contenías la respiración con cada personaje, te repugnabas, te conmovías, y por un momento sentías que estabas allí, viéndolo todo con tus propios ojos. Entonces necesito decirte algo, no eres como la mayoría, porque en el mundo actual donde la gente anda corriendo, distraída, atrapada en sus propias rutinas, pocos se detienen a ver qué hay ahí,
al otro lado de la acera. A pocos les importan aquellos que han aprendido a caminar en las sombras. Pocos tienen el coraje de mirar verdaderamente a los ojos de alguien invisible y preguntarse, ¿quién es esta persona? ¿Qué pasó con ella? ¿Qué historia intenta contar esta mirada? Pero te quedaste, escuchaste esta historia, y más que eso, lo sentiste. Y eso dice mucho sobre quién eres, porque mientras muchos pasan, hacen como que no ven, tuviste el coraje de verlo, y es por eso que no quiero, ni puedo, que esta sea la última vez que nos veamos, porque hay muchas otras historias como esta, historias de personas olvidadas, aplastadas por las prisas del mundo, borradas como si nunca hubieran existido, personas que cargan con dolores invisibles, cicatrices que nadie ve, pero también llevan dentro algo que ni el tiempo ni la indiferencia pueden borrar, la capacidad de ser humano, incluso después de haber sido tratado como si nada. Y estas historias necesitan ser contadas, necesitan a alguien que tenga el coraje de mirar, sentir y recordar. Y te quiero aquí, a mi lado, en esta misión. Así que si crees esto, si esta historia realmente te conmovió, si crees que cada ser humano, por invisible que sea el mundo, todavía tiene una historia que merece ser escuchada, regístrate ahora. No es solo una inscripción, es un paso hacia ser parte de algo mucho más grande, una comunidad de personas a las que todavía les importa, personas que no apartan la cara de lo que les resulta incómodo, personas que saben que, detrás de cada ropa rota, detrás de cada mirada cansada, hay una vida llena de sentido, y te quiero aquí con nosotros. Porque cada vez que miras, comentas o compartes lo dices alto y claro, estas vidas importan, y mientras estemos aquí, mientras haya alguien que cuente estas historias, mientras te tenga aquí conmigo, estos héroes invisibles nunca desaparecerán por completo. Activa la campanita para no perderte los próximos capítulos, porque cada nuevo vídeo es una nueva oportunidad para demostrar que nadie, absolutamente nadie, es demasiado pequeño para ser recordado. Este canal no es solo un lugar para historias. Es un refugio para quienes creen que ser invisible no es ser inexistente. Y si crees esto tanto como yo, entonces este canal también es tuyo. Ven con nosotros. La historia que acaba de escuchar puede parecer un caso aislado. Un mendigo, una millonaria y un hombre al borde de la muerte. Pero si miras de cerca, si miras más allá de la superficie, te darás cuenta de que esta historia es mucho más grande que tres personas que se cruzan en el mismo camino por casualidad. Porque esta no es solo una historia sobre quién salvó a quién. Esta es una historia sobre cómo el mundo decide quién merece ser visto y quién debe ser olvidado. Sobre cómo, mientras algunos son aplaudidos simplemente por existir, otros necesitan salvar vidas para hacerse notar, y aún así, a menudo permanecen invisibles. ¿Cuántas veces te has cruzado con alguien sentado en la acera? ¿Cuántas veces has cruzado un semáforo con cara de cansancio, sujetando un cartel de cartón, sin mirarte a los ojos? ¿Cuántas veces has elegido creer que esa persona siempre ha estado ahí? ¿Que ella nunca tuvo una vida, un hogar, un nombre, una historia? La verdad es que nadie nace invisible. Se construye la invisibilidad. Es el resultado de puertas que se cierran, de miradas que desvían la mirada, de manos que no se extienden. Y lo más cruel de todo es que a veces, los que menos tienen, los que cargan sobre sus hombros el peso de su propia ruina, son los primeros en ofrecer lo que queda. Una ayuda silenciosa, un coraje que nadie vio nacer, un heroísmo que nunca necesitó público. A veces los verdaderos héroes no son el centro de atención, no tienen títulos, no acumulan seguidores, no entran en la historia oficial, están en las sombras, viven en las aceras, en las plazas, bajo las marquesinas, y cada uno de ellos transmite una historia que el mundo decidió no escuchar. Y es por eso que esta historia no trata solo de un mendigo que salva a un millonario. Se trata de cómo el valor de una persona no está en lo que tiene, pero ¿qué hace ella? Incluso cuando nadie está mirando, porque los verdaderos héroes no aparecen solo en los titulares o en los documentales. A veces aparecen donde nadie piensa mirar. Y más que eso, a veces los héroes que el mundo necesita ya están entre nosotros. Simplemente no hemos aprendido a ver. Y quizás la lección más importante de esta historia sea la siguiente. A veces, los que menos tienen son los que más ofrecen.
Y los héroes que el mundo espera están exactamente donde nadie ha tenido el valor de mirar. Así que la próxima vez que te encuentres con alguien invisible, recordar, no sabes quién está ahí, pero tal vez estás frente a alguien que ya ha salvado más vidas de las que imaginas. Si esta historia te tocó, sentiste cada injusticia, cada dolor y cada acto de coraje invisible, si por un momento fueras capaz de ver a este mendigo, no solo como un personaje, sino como un reflejo de tantas vidas olvidadas, entonces ya lo sabes. Historias como esta no pueden morir a puerta cerrada. Cada vez que se cuenta una historia como esta, alguien en algún lugar recuerda que la compasión todavía existe. Cada vez que esta historia viaja más lejos, alguien que ha perdido la fe en la humanidad redescubre que hay héroes que nadie ve. Y lo más importante, cada vez que compartes una historia como esta, se lo estás contando al mundo. Me importa, no lo ignoraré. Esta historia te hizo pensar en alguien. Si ella te recordó alguna injusticia que viste y se te quedó atrapada en la garganta, comparte esta historia ahora. Envíaselo a alguien que necesita volver a creer que, incluso en los lugares más improbables, la humanidad todavía respira, porque a veces, todo lo que una persona necesita para no darse por vencido es saber que todavía hay héroes invisibles por ahí, y que cada vida, por pequeña que parezca, tiene el poder de cambiar el mundo de alguien. Esta historia fue poderosa. Lo que verás ahora es aún más sorprendente. En el siguiente vídeo conocerás a otro héroe invisible. Este mendigo hizo algo que nadie jamás podría imaginar. Haga clic aquí para ver esta historia ahora. Te lo garantizo. El giro final te conmoverá como pocas historias pueden hacerlo. Y mientras miras, recuerda, cada vez que compartes, comentas o sigues estas historias, ayudas a dar voz a aquellos a quienes el mundo intenta silenciar.